Bienvenido a Lectura Bíblica en un año. Te agradecemos que sigas con nosotros. Deseamos que tu amor por Dios crezca. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios capítulo 19 versículo 21. El primer libro de Reyes, capítulo 21. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: Ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: El Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno, y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: ¡Este hombre maldijo a Dios! ¡Y al rey! ¡Maldijo a Dios y al rey! Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después, los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿Recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías: Ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria. Estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: ¿no te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle? Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, me has encontrado. Le dijo Acab a Elías: Sí, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros.
y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. Capítulo 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: Pero primero, averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡El Señor dará la victoria al rey! Pero Josafat preguntó: ¿Acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: Hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: ¡Rápido! ¡Trae a Micaías, hijo de Imla! El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí, delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: Esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. ¡Sí! ¡Sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor! Porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Nunca me profetiza otra cosa que desgracias.
Micaías continuó diciendo: Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y Micaías le contestó: Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Arréstenlo!, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: Todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó, y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. ¡Allí está el rey de Israel! Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. ¡Da la vuelta y sácame de aquí! ¡Estoy gravemente herido! La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro, y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Así que el rey murió, y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono, y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Asuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat
también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro, pero los barcos nunca llegaron a zarpar, porque naufragaron en su propio puerto de Esión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. El Evangelio según Juan, capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto.
Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Libro de Jeremías. Capítulo 29, versículo 11.